Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús, mis amados hermanos, casa de Dios, mi hogar. Les bendecimos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor nuestro Salvador. Es un privilegio, es un honor, es una gran bendición poder estar reunidos nuevamente a través de este audio, a través de estos estudios que nos ayudan a caminar más cerca del Señor, nos ayudan a caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Estamos en el cuarto estudio de la serie Controla tu enojo. Yo espero, mis hermanos, que estos estudios contribuyan para que usted sea bendecido, sea edificado y tenga usted herramientas útiles en su vida cotidiana para que Dios sea glorificado en su vida y seamos luz en donde quiera que estemos, seamos la imagen, seamos quienes modelen al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, dándole gracias a Dios por esta bendición, por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus vidas. Rogamos siempre al Padre que los mantenga en bendición, que los mantenga en sanidad, en salud, que los mantenga, que los guarde de todo mal, de todo peligro, de todo contagio, en el poderoso nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Vamos a orar para iniciar con nuestro estudio de esta hora. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te agradecemos la grande oportunidad, la mayor y más hermosa experiencia y decisión que hemos podido tomar es seguir tus pasos, seguir tu camino, seguirte, Señor, seguirte con todo nuestro corazón. Muchas gracias por esa oportunidad que nos has dado de bendecirte, de seguirte, de rendirte nuestro corazón. Vale la pena, Señor. Vale la pena caminar junto a ti. Es la mejor decisión, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias, Señor, por este estudio. Ayúdanos a entender el mensaje, ayúdanos a entender, Padre, lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra, a través de este precioso estudio de la palabra de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a iniciar con una cita bíblica, mis hermanos, que se encuentra en San Marcos capítulo 3, verso 5. San Marcos capítulo 3, verso 5. Vamos a iniciar con esa cita bíblica. Lo voy a esperar unos segunditos para que encuentre esa cita bíblica. San Marcos 3, 5. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera, San Marcos, capítulo 3, verso 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, atención, dice aquí la Escritura que Jesús se enojó con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. ¡Qué tremenda escritura! Entonces, mirándolos alrededor con enojo, el Señor Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, aleluya, por la dureza del corazón del hombre, dijo al hombre, dijo al enfermo, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano fue restaurada y sana. Hermanos, el tema de esta hora es enojarse para hacer el bien. Enojarse para hacer el bien. Acabamos de leer esta cita bíblica donde el Señor claramente se enoja por la dureza, por la incredulidad y por la crueldad que había en el corazón de estas personas, de los fariseos, del sistema religioso, de gente que se decía
se decían ser hijos de Abraham, se decían conocer a Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesús se molesta, se enoja por la dureza, aquí claramente lo dice, de sus corazones. Gloria a Dios, como podemos ver aquí, como dijimos en el tema, enojarse para hacer el bien. Aleluya, el enojo siempre tiene una causa, tiene un detonante, tiene una raíz, tiene un trasfondo. Siempre pues hay un motivo que está provocando un enojo, siempre hay una acción, siempre hay algo que está suscitando, que está provocando un enojo, hay una actitud de las personas, hay una acción, hay algo que está suscitando y que está provocando un enojo. En este caso, el tema que nos ocupa es enojarnos para hacer el bien. Podemos pues decir que el enojo no es bueno ni es malo. Amén, porque la misma Biblia lo dice en Efesios 4, 26, 27, airaos, pero no pequéis. Entonces, la emoción, porque es una emoción, siempre lo hemos referido así, la emoción del enojo en sí no es malo. El problema es el cauce que le damos, el manejo que le damos, ¿sí? El destino final que le damos a ese enojo, ese pudiera ser el problema del enojo cuando no lo canalizamos, no lo conducimos adecuadamente. Recordemos que en esta lección es enojarse para hacer el bien. Jesucristo, en la cita que acabamos de leer, se enojó, se molestó y se entristeció por la dureza del corazón de estas personas, pero obviamente ese enojo del Señor Jesús fue canalizado para algo, para un milagro. Entendamos esto, mis hermanos. El enojo podemos canalizarlo para un bien, podemos canalizarlo para un beneficio, como en el caso del Señor Jesús. Se molestó por la dureza del corazón de estas personas y ese enojo lo canalizó obrando un milagro en la vida de este enfermo, según San Marcos, capítulo 3, verso 5. Es importante conocer las causas que nos llevaron a ese enojo. Es importante conocer de dónde se está suscitando, por qué se está suscitando ese enojo. En la cita que leímos sabemos que lo que enojó al Señor Jesús fue la dureza del corazón de estas personas, que les importaba más la letra, que les importaba más la ceremonia, que les importaba más sus leyes, que la vida de un ser humano, que la salud de un ser humano. Entonces es importante que conozcamos la raíz, que conozcamos la fuente que está suscitando, que está detonando ese enojo, para saber si es un enojo que va a ser canalizado para un bien o si es un enojo que está siendo provocado y que va a llevarnos a un mal, a un final con consecuencias negativas. Es muy importante discernir, entender, comprender y entender la causa del enojo. Eso nos va a permitir encauzar el enojo para hacer el bien o el enojo para, como dice la Escritura, para airarnos y dar lugar al diablo. Tengamos pues mucho discernimiento, tengamos entendimiento de parte de Dios para discernir de dónde se está suscitando ese enojo, para darle un adecuado manejo a esa emoción. Ahora es importante distinguir, entender cuando el enojo se está suscitando por mis preferencias, es decir, por lo que a mí me molesta, es decir, que hay demasiado tráfico,
que se tardaron en darme la comida, al restaurante que fui a comer, a pedir mi alimento y se demoraron y eso me empezó a molestar y empecé a, pues a reclamar, ¿verdad? Empecé ahí a manifestar el enojo. Eso obviamente cuando el enojo está siendo suscitado, está siendo provocado en mis emociones, donde obviamente yo no soy una persona con control propio y dominio propio, donde obviamente soy de mecha corta o sin mecha, que me enciendo por cualquier cosa, porque se me atravesó alguien en el tráfico, porque hay demasiado tráfico, porque me tardaron en atenderme, porque alguien me pitó ahí en el semáforo, esas cosas obviamente son la fuente de ese enojo. Obviamente no se puede canalizar para un enojo para hacer el bien. Obviamente esa situación que me está provocando el enojo es a causa de mi poco temperamento y dominio propio. O sea, esas causas es por mi mal carácter, pues, porque tengo un mal carácter, un mal genio, amanecí de malas, no dormí bien. Y obviamente ese enojo no se puede canalizar para hacer el bien. Es decir, si ese enojo ofende a Dios, obviamente no es un enojo que yo pueda canalizar para hacer el bien, porque ese enojo está surgiendo de mi mal temperamento, de mi mal momento, de la falta de mi autocontrol y de dominio propio. ¿Sí? Entonces es un enojo que no puedo canalizar para bien. Mas sin embargo, cuando es un enojo que también Dios se molesta, por ejemplo, una injusticia obviamente no basada en mis criterios, sino basada en la palabra de Dios, el celo santo del Señor, algo que sabemos que a Dios ofende y eso provoca enojo también en mí. Eso sí se puede canalizar para un enojo para hacer el bien. Es decir, como cuando el Señor Jesús toma el látigo y enojado empieza a correr a los mercaderes del templo. Obviamente que los mercaderes estuvieran en el templo comerciando con las cosas sagradas de Dios. Obviamente que eso enojaba a Dios. Y eso también provocó el enojo en Jesús. En ese sentido, cuando el enojo, sabemos que Dios también se molesta por eso, eso nos puede llevar a canalizar un enojo para hacer el bien. Porque ese enojo también Dios ve con molestia ese tipo de cosas. Y nos lleva a canalizarlo para algo correcto. Amén. Aleluya. Algunos podemos pensar o podemos creer que todo enojo es un mal enojo, o sea que todo enojo es malo, que todo enojo ofende a Dios, que todo enojo es pecado en contra de Dios. Algunos pudiéramos pensar esa situación. Es imposible nunca pasar por esta experiencia del enojo. Todo mundo, como lo vimos en otras lecciones, pasamos por esta emoción, ya sea que seas muy tranquilo, seas muy alegre, muy positivo, muy buena vibra, muy todo buena onda. Es imposible no pasar por esta experiencia. Y como dijimos, algunos piensan que el enojarte es pecado, es ofender a Dios, pero es imposible, mis hermanos, es imposible no pasar por esta emoción. Siempre hay algo que nos va a provocar un enojo, que nos va a provocar una molestia. Por eso decimos que es importante saber discernir qué está provocando este enojo para darle un adecuado manejo a esta emoción. Es decir, no es posible ser un niño bueno y no enojarte con nadie por nada,
porque si me enojo, ofendo a Dios, porque ya me enojé, ya ofendí al Señor, ya pequé en contra de Dios. No me puedo comportar como un niño sonriente, como un niño feliz, que no se molesta con nada, con nadie, porque si me molesto, si me enojo, ofendo a Dios. Eso es imposible, mis hermanos. Eso literalmente no es posible. Ser un niño bueno, sonriente y no molestarte con nadie, porque si se toma esa actitud de no manifestar el enojo, de no molestarme con nada, de ser siempre un niño sonriente, un niño feliz, un niño bueno, lo que va a pasar en ese caso, que yo me voy a convertir en una persona resentida, en una persona amargada, en una persona que guarda todo tipo de emociones con tal de dar una cara de niño bueno, de que no me enojo, no me molesto, porque eso no es de Dios, eso es pecado. Pero queremos decirle que el tomar esa actitud nos va a llevar a vivir vidas amargadas, vidas frustradas, vidas resentidas, porque vuelvo a repetirle, el enojo no es bueno ni malo. El problema es el desenlace, el cauce, el destino que le estamos dando a ese enojo. Y vuelvo a decir, el discernir la fuente o la raíz que está provocando ese enojo me va a permitir canalizarlo para bien o para mal. Ahora, hay situaciones que obviamente nos molestan a todos. Por ejemplo, a muchos les molesta sudar, y eso automáticamente no quiere decir que sea pecado el que te molestes por alguna situación. Al contrario, debes de entender que es una situación que podemos canalizar, conociendo que la molestia que lo que está suscitando la molestia, pues darle un cauce normal. O sea, es normal que nos molestemos, que nos enojemos por algo, pero como dice la escritura, airaos, pero no pequéis. Entonces, hay muchas razones, muchas cosas que pueden provocar ese enojo, pero es importante, mis amados hermanos, que aprendamos a manejar, como dice la escritura, el dominio propio, ¿sí? Para no caer en un enojo desmedido y que se vaya a la ira, que puede iniciar hasta por cualquier cosa, ¿sí? Como hasta por el hecho de sudar. Me molesta que sudo y pues empiezo ahí a incomodarme. La palabra emoción significa aquello que nos mueve, es decir, aquello que nos saca de nuestro estado habitual, aquello que nos saca de nuestro equilibrio. Eso es la emoción, aquello que nos está moviendo lo habitual. Entonces nuestro trabajo, nuestra asignatura, nuestra tarea es asignarle un adecuado destino, un adecuado manejo a esas emociones, a eso que nos está incomodando, a eso que nos está molestando. Nuestra tarea es darle un cauce adecuado, mis hermanos, un cauce, un enojo para hacer el bien. Recordemos que el enojo nos va a permitir, como es una emoción, nos va a permitir movernos de nuestro hábitat normal y nos va a llevar, nos va a motivar, nos va a enfocar a buscar una solución, a buscar determinadamente, a buscar una solución que nos lleve a la vía nuevamente de recuperar nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad, nuestro equilibrio. También esta emoción nos puede dar la energía y el enfoque necesario y la determinación y la decisión para combatir una injusticia. Una injusticia que nos molesta, que nos ha llevado a un enojo. Esa emoción
nos va a dar el enfoque, el valor también. Amén. Nos va a dar la determinación para ir a enfrentar esa injusticia, para ir a enfrentar esa situación y buscar una solución para bien, un enojo canalizado en un bien. Pero la molestia, el enojo provocó ese sentimiento que me llevó a un enfoque, que me llevó a una decisión y enfrentar esa injusticia que me molestó, esa injusticia que me está causando enojo. Me inyectó esa motivación, me inyectó esa energía también, esa decisión para enfrentar esa injusticia y llegar a una solución, a una resolución. A causa de esta emoción del enojo, le estoy dando un cauce correcto, que fue lo que pasó con el Señor Jesús en la cita que leímos. Ese enojo lo llevó a buscar una resolución o una solución a esa injusticia de la dureza del corazón de estas personas que no les interesaba la vida y la salud de un ser humano, sino más bien les interesaban cosas ajenas a Dios, cosas ajenas al amor y la misericordia de Dios. Entonces el enojo puede, bien canalizado, glorificar a Dios. El enojo bien canalizado puede dignificar también al hombre y glorificar a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, un buen enojo puede llevar a un cambio positivo. Atención, esta frase es importante. Un buen enojo bien canalizado puede llevarnos a un cambio positivo, a un cambio de bien, a dignificar una persona, a glorificar a Dios. Eso es el enojo bien canalizado. Bien, vamos a cerrar nuestro estudio haciendo algunas preguntas que nos van a dar también una luz, una claridad para el manejo adecuado del enojo y el enojo para encauzarlo para hacer el bien. Vamos a hacer alguna serie de preguntas y usted analícelas, escúchelas, aplíquelas y usted saque conclusiones respecto a su molestia, respecto a su enojo. Gloria a Dios. Número 1. ¿Tu enojo es por las razones correctas? ¿Estás enojado con la intensidad correcta? ¿Tu enojo es hacia la persona correcta? ¿La manera de expresar tu enojo es adecuada? ¿Es el momento para expresar lo que siento? Gloria a Dios. Pues esas preguntas nos van a llevar a un análisis para mejorar y encauzar adecuadamente nuestro enojo para el bien, para un bien, como lo hizo el Señor Jesús. Muchas gracias, mis amados hermanos. Hemos terminado nuestro estudio. Vuélvalo a escuchar, analícelo con calma y espero que sea de bendición para su vida y para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús nos ayude a tener un enojo direccionado adecuadamente para glorificar a Dios y dignificar al ser humano en el nombre de Jesús. Es decir, cualquier enojo que no glorifica a Dios, que no dignifica al ser humano, no es un enojo correcto. Amén. Porque el enojo correcto se puede manejar también como ira santa, que fue lo que el Señor Jesús experimentó, volteando las mesas de los mercaderes y sanando a este enfermo en el relato bíblico que leímos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este estudio maravilloso que nos da luz, Padre, que el enojo en sí no es malo, el sentirme molesto, enojado por algo no es malo, salvo que venga de mi propia concupiscencia, como dice la Escritura, de mi propia y de ser yo iracundo y que todo me molesta. Entonces sí tengo un problema de dominio propio, de amor y de dominio propio.
Ayúdanos, Padre, a que ese dominio propio nos ayude a controlar el enojo y a desechar el enojo cuando no viene para algún bien hacia nuestro prójimo y hacia darte la gloria, Señor, pero cuando viene para glorificarte, para arreglar una injusticia, Señor, danos el valor, danos la sabiduría, danos la humildad para lograr, Señor, hacer cambios positivos en nuestra vida, Señor. Cambios que traerán beneficios, que traerán cosas positivas, bendiciones positivas para nuestra vida a través de esta emoción, que bien canalizada puede ser una bendición, pero mal canalizada puede ser una maldición. Ayúdanos pues, Señor, a canalizar correctamente, sabiamente esta emoción, porque nos has dotado como parte de nuestra naturaleza de estas emociones. Que te glorifiquen estas emociones en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias por cada hermano, cada hermana que se conectó a este estudio, que sean de bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, Dios me lo bendiga. Espero que este estudio sea de bendición y gócese en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Amén.